Vuelva a ver al que tiene atrás también. Si tiene tiempo de no verlo, dígale qué bueno verte, qué bueno que estés acá. Gloria a Dios. Señor, bendícenos esta mañana, enséñanos tu escritura. Háblanos conforme la necesidad del corazón independiente para que sea una suma colectiva en cuanto a la formación de discípulos. Enséñanos el misterio de la palabra de una manera sencilla, sutil, que impacte no de una manera superficial, sino profunda y que vaya produciendo cambios en mi vida según lo necesito. Ayúdame a poner atención, a tener el estima que este momento requiere, la solemnidad que la palabra requiere. Ayúdame a no tener prejuicios, a no tener ningún recelo, Señor, sino simplemente hambre y sed de escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos a un punto de Mateo, y ya casi se acaba el libro de Mateo, donde entra una de las escenas más difíciles dentro de los evangelios. Y es una escena que muchos de nosotros pasamos mucho por alto. Creo que esta última parte de los evangelios es la más difícil para mí. A nivel histórico, a nivel teológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, creo que es la parte de la Biblia con mayor carga y peso para la fe de los creyentes. Siempre he pensado que como pasa tanto el tiempo, se nos olvida todo el dolor, el sufrimiento y la carga que Jesús pasó por cada uno de nosotros. Creo que para nosotros es bien fácil hablar de la cruz, del sacrificio, de que la gente tenía hambre, de que la gente tenía sed, de que los discípulos estaban... Es muy fácil desde nuestras comodidades, desde nuestra concepción religiosa de las cosas. Pero yo no sé, y lo pregunto con mucho respeto, ¿habrá alguien esta mañana aquí que en alguna etapa de su vida haya pasado hambre alguna vez? Pero sí, se ha dormido sin comer, pero no por capricho, no por dieta, no porque no le gustó lo que había de comer, sino porque de verdad no tenían nada que comer. ¿Habrá alguien esta mañana que entienda esa sensación de que no hay alimento en casa? ¿Puede levantar su mano? Ok. Gloria a Dios por los que no han pasado esa situación. Pero los que hemos pasado esa situación, que llegues a casa y no veas alimento, no veas ese sustento, hablar de hambre para los que levantaron la mano es distinto. Hablar de necesidad para los que han pasado necesidad es distinto. Yo siempre digo eso y algunos quizás se ríen, pero para mí comer pizza siempre, toda mi vida hasta que me muera, dígame acomplejado, no me importa, va a ser un lujo. Un lujo. Para mí la pizza es sinónimo de prosperidad, de riqueza, de verdad. O sea, yo cuando veo una pizza en mi casa, recuerdo que en ese mes o había luz o había pizza en la casa, pues el cumpleaños. Y comíamos pizzas oscuras. Porque para mí eso es un símbolo de que hay dinero. Para mí la gente que come pizza, o sea, todos ustedes son millonarios. Son millonarios. Para mí, de verdad, cuando alguien pide una pizza, digo, ahí hay plata. No importa que sea Little Caesar. Qué delicia. Desde que me mudé aquí, bueno, una vez he comido desde que me mudé aquí, que me siento triste por eso, pero bueno. Entonces, a veces, como no nos ponemos en los pies de la audiencia, en los pies del autor, vemos estas cosas como, Jesús, qué buena onda, y lo imaginamos sufriendo y que las heridas no duelen. Pero para poder valorar de verdad el sacrificio de Jesús es necesario conocer a Jesús. Hay un libro que se lo recomiendo, que se llama El caso de Cristo, el libro más que la película, buenísimo. Pueden verlo, hay otro par de libros que pueden profundizar para poder conocer más acerca de Jesús a un nivel más histórico y de todo el contexto del que él sufrió. Hay que entender a Jesús, hay que entender sus acciones, hay que entender el contexto, hay que entender cómo él vivía, hay que entender las calles que él caminaba, hay que entender el lenguaje que él hablaba, hay que entender el clima. Cuando Jesús muere en la cruz, la gente piensa que aquí el clima, el tipo de madera, el tipo de clavos, la presión que ejercía el soldado, el tipo de castigo. Es tanto que estudiar en un solo versículo. Por eso siempre les digo, cuando vayan a escuchar a alguien predicar y les diga, el Espíritu me cambió el mensaje, váyanse mejor. Váyanse.
No, es que yo traía una palabra, pero Dios me la cambió. Váyanse a comer al McDonald's mejor. No pierdan el tiempo. La Biblia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere que compres libros, que pagues, que sudes, que te esforces, que aprendas otro idioma, que profundices en la cultura, que vayas a leer hasta qué comían, cómo se sentaban, cómo caminaban. Todo para que entendas cuánto Cristo te amó. Muchos pecamos y disfrutamos de pecar porque el evangelio que nos enseñaron es un evangelio de peco, me arrepiento y me salvo. Porque no entendemos, no valoramos la representación de Cristo, el sufrimiento, el dolor, el caminar, las conversaciones que tuvo. No nos importa lo que hizo Jesús. Venimos a la iglesia buscando ser amados, lo cual es importante, lo más importante. Pero una vez empezamos a ser amados, no nos importa saber el proceso que tuvieron que pasar estos grandes hombres y mujeres para que hoy pudiera alguien demostrarnos ese amor. Jesús se planta aquí, en Mateo 26, en un jueves, según el relato de Mateo y de Marcos, un jueves de Pascua. Lucas y Juan lo sitúan en otro tiempo, en otra fecha, perdón. Y aquí va a iniciar, el calendario judío tiene muchas fiestas, pero va a iniciar quizás la más importante de todas, la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Esta es la fiesta que se celebra para recordar la liberación de sus antepasados, del pueblo de la esclavitud de Egipto. Este es un motivo de orgullo nacional, un motivo de agradecimiento a Dios, como ahora estamos agradecidos porque los hermanos Flores van a Coachella. Es lo más importante que ha hecho El Salvador. Ese es motivo de todo el mundo. Así era esta celebración. Era un motivo de orgullo nacional. Creyeras o no creyeras, tus antepasados habían sido librados. Y aquí se celebraba lo que nosotros conocemos ahora como la Pascua o la Santa Cena que celebramos dentro de la iglesia. Pero en este escenario de Mateo, en lugar de hacer una cena llena de sonrisas y una Coca-Cola bien helada y el niño sonriendo y la abuelita sirviendo la papa con huevo, era una cena triste. Era una cena difícil, era una cena dura, era una cena que se convertía en un momento cruel. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a cenar a un lugar donde no quiere ir, donde está la gente y a usted no le cae bien esa gente, donde la comida no le gusta probablemente. Esta cena se iba a convertir en el momento que marca el anuncio de la salvación, pero también muestra la deslealtad más grande de la historia. Nunca olvide esto, el objetivo principal, el propósito de la vida de Cristo siempre fue su muerte sacrificial. Cristo vino al mundo con el propósito de morir. El sacrificio de Cristo es el centro de la Escritura, de la palabra. La muerte de Cristo no es el final de la historia, sino la historia misma. Todo lo que prediquemos, todos los dones, todos los talentos, tiene que llevarnos a concluir en la muerte de Cristo y en su sacrificio por nosotros. Ahora, recuerden que los líderes ya habían preparado, ya se habían reunido en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, para decir: queremos matarlo. Ya no eran las intenciones solo de aprenderlo, de ponerle una trampa, de hacerlo caer en un horror doctrinal, sino de asesinarlo. Ellos están reunidos en el patio y por otro lado Jesús entró a la casa de un hombre y de una mujer que le derrama el perfume con amor, como vimos la semana pasada, le muestra su amor sin medida, no le importa lo que opine la gente, los discípulos, se derrama delante del Salvador y lo prepara para morir. Así está el escenario ahorita. Los líderes religiosos queriendo matar a Jesús y Jesús bien perfumadito, listo para morir. Y en esta escena Mateo 26 dice lo siguiente, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús vino con el plan de cumplir toda la ley. Toda la ley. Y parte de la ley de Dios era la Pascua. La Pascua, como les digo, conmemora ese cordero sacrificial. ¿Alguien se acuerda en el libro de Éxodo cuando están las 12 plagas y la última plaga cuál fue? Vamos a ver. Por una botella con agua a Cora. ¿Cuál fue?
¿qué dicen ustedes? El cordero, ¿verdad? Y que ponían la sangre en los marcos de la puerta, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces ponían esa sangre para que cuando pasara el espíritu no se muriera. Este era un cordero sacrificial y este era un simbolismo de que el pueblo no iba a morir por la última plaga. Todos los que en sus marcos de las puertas hayan puesto esta evidencia de sangre no se iban a morir. Los egipcios sí iban a morir. Entonces, ese es el simbolismo que luego se traslada obviamente a la muerte de Jesús como cordero, pero eso es más adelante. Ahora, esta fiesta dura varios días y en estos días las familias se juntan para elegir al cordero. Desde aproximadamente unos 7 días antes eligen al cordero que iban a sacrificar. El cordero vive con ellos, el cordero está con ellos, lo alimentan, como prácticamente nosotros que hacemos con, bueno, no nosotros no la verdad, pero compramos el pavo ya hecho. Pero engordan el pavo o el tunquito para la Navidad. Entonces ese cordero estaba ahí. Y esta es la celebración que se está dando. Un momento de fiesta, me imagino todas las familias alegres, felices, con su corderito. El corderito ni sabe que le van a dar en la nuca, pero él feliz ahí. Esto es lo que se está preparando. Ahora, Jesús no. Jesús está invitando a todos a cenar para anunciarles que Él va a ser el cordero. Imagine qué triste esa escena. La fiesta era demasiado grande y nadie se había dado cuenta que en ese momento tan sublime Jesús estaba a punto de dar un anuncio, y el anuncio más grande de amor para todos nosotros. Hay un libro en Antigüedades Judías del historiador romano Claudio Josefo, y el historiador romano Claudio Josefo, quien es también un testigo ocular de Jesús sin ser cristiano, él dice que en una Pascua se sacrificaron más de 500,000 de corderos. 500,000 de corderos se mataron en una sola ocasión. Imagina el fiestón que había ahí. Todas las familias tienen lugares, todas las familias tienen mesas, todas las familias están felices con su cordero, pero el Mesías no. El Mesías siempre en su esencia ni siquiera tiene dónde celebrar la cena. El Mesías pide un espacio en una casa. El Mesías va y mientras toda la gente ya estaba listo y preparado para su cena con su cordero, mientras el Mesías andaba buscando dónde ir y preparar el pan sin levadura, dónde ir y preparar la cena, todos ya estaban listos para ello. Esta cena tiene muchos simbolismos. Y el simbolismo, el primero que quiero destacar aquí es la humildad de Jesús. Siempre voy a insistir, olvídese de un evangelio de recompensas. Olvídese de un evangelio que busca retribuir con méritos terrenales. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios o a las riquezas. Cristo era pobre. No me lo pinte por donde quiera, no me diga de otra manera, no me busque a Jesús de esa manera. No digo que está mal trabajar y salir adelante y que Dios te bendiga y que Dios te prospere. Ojalá que así sea. Pero nunca tus riquezas, tus ingresos y tus motivaciones van a ser la base del evangelio. Si hay que morir con hambre, hay que morir con hambre. Si hay que irse a la cama y padecer por Cristo, gloria a Dios para los que aceptaron el desafío. Siempre voy a decir lo mismo. Y es la realidad del evangelio. Y nadie puede venir a inventar otra cosa. Cuando alguien te predique y te diga, no, es que Dios tiene grandes planes, eso es cierto. Pero nunca los grandes planes de Dios van a ir 100% asociados, pueden haber excepciones, a que a vos te va a aumentar la cuenta del banco. Si no, dígame cómo, por qué los discípulos nunca vivieron así. ¿Por qué nunca Jesús predicó así? ¿Por qué Jesús no murió así? A Jesús no le hicieron un entierro, tuvieron que ir a comprar el cuerpo de Jesús para la muerte. Es más, hay ciertos historiadores, investíguenlo, que creen que el cuerpo de Jesús fue arrojado a una fosa común donde caían todos los muertos y por eso lo fueron a sacar de ahí, porque fue hasta el entierro de Jesús, fue humillante. Y venimos cada domingo nosotros pensando que la cena ya tiene que estar servida. Y que yo, porque ya vine a la iglesia, Cristo sí o sí me tiene mi recompensa. Mientras que Jesús anda pensando en cómo salvarnos y cómo hacerse un hueco en la casa de alguien. Vos te estás pensando que en el cielo ya tenés un trono. Y eso no es así. No es así. Esta es una celebración con demasiados matices, con demasiados símbolos, que por cuestiones de tiempo no puedo explicarlos, pero les invito a que puedan leer el libro de Éxodo, capítulo 12,
entre otros tantos. Los discípulos le preguntan: ¿dónde, Jesús? Porque le hemos servido o te hemos servido y le hemos servido a Dios por años, pero curiosamente no tenemos dónde recostar la cabeza. Estamos listos para preparar todo, tenemos el deseo, pero no tenemos un espacio. Y Jesús los manda a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ley decía que la Pascua solo se puede celebrar en Jerusalén y ellos estaban en Betania. Entonces, imaginen la misión tan difícil para los discípulos. Los manda a buscar un lugar, no solo para él y para dos más, sino para un grupo aproximado de 20 personas. Imagine eso, Jesús con todos sus muchachos, el primer día de la fiesta, buscando un lugar para cenar sin invitación. No tenía propiedades, Jesús no tenía edificios, Jesús no tenía terreno, Jesús no tenía casas. Jesús no tenía ninguna de estas comodidades. En el verso 18 dice: y él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Por el lenguaje que se utiliza acá se deduce que probablemente la persona a la que fueron era un seguidor de Cristo, porque al utilizar el término maestro o rabí se entiende que seguía las enseñanzas de Cristo y por eso accede. No vaya a creer que es como aquel pastor que le pidió el terreno al hermano, vea, y que llegó y me ha dicho Dios que me deje el terreno, sino que entendía quién era el lenguaje que el que estaba hablando. Jesús ya tenía, a pesar de que visiblemente no estaba, sabía dónde tenía que ir. Él estaba preparado para salvar al pueblo. Y siempre entienda algo: si Dios te llama o te manda a hacer algo, Él mismo se ha preparado a sí mismo para proveerte a vos de los recursos si Él te ha llamado a hacerlo. Si Dios te ha destinado para un trabajo, para una familia, para un hogar, para un esposo, para una esposa, por más que quieras forzarlo vos o por más que no quieras hacerlo de la mejor manera, Dios siempre se va a proveer para que eso se haga en tu vida. Él encuentra a un hombre que sabe reconocer la voz de Dios y permite que los discípulos, este hombre permite que los discípulos preparen ese momento. No tengan ninguna duda, iglesia. Que sea lo que sea que Dios vaya a hacer con tu vida, si viene de Él y es por Él y para Él, mi único consejo es obedezcan. Obedezcan. A nosotros nos dijeron en febrero, bueno, a mí me cayó un WhatsApp: me gusta Metapán, me dijeron. A mí no, les dije. Bueno, no importa, dijo, vamos a ver qué se hace en Metapán. Vamos, pues les dije. El jueves pasado cumplimos un mes de estarnos reuniendo. Se ha formado un grupo de aproximadamente 30 personas que constantemente se están congregando jueves tras jueves, cada vez que vamos a Metapán a las 7 de la noche. ¿Cómo surgió eso? No sé. No sé. No teníamos local, no teníamos ni casa, ni nada. Y de repente alguien dijo, dono esto, pongo esto. Y ahí está un grupo de 30 metapanecos reuniéndose semana tras semana. No es por la iglesia, no es por la organización, no es porque la unción, es porque Dios quiso hacerlo. Y porque hubo un grupo que dijo, vamos pues. Pero es que, Señor, imagínense, yo me hubiera puesto a refutar con el pastor Moisés. Pero hay que primero sentarnos y ver un local. Y luego hay que ver cuál va a ser la estrategia doctrinal para abrir un campo santo. Nunca hubiéramos hecho nada. Moy solo me mandó un WhatsApp, se lo prometo, un día cuando se cumple el primer año de Metapán, si estoy vivo, le voy a poner ese WhatsApp. Me gusta Metapán, me dijo. Anda a ver, me dijo. Eso es todo. Así se inicia una iglesia. Y no crean que fue como, bueno, reunámonos los pastores y tomémonos de las manos. ¿Ok? ¿A quién siente más? Nada, solo fue de obedecer y de creer que Dios puede hacer su obra donde Él quiera y Él se va a proveer. Y Él va a responder y Él va a respaldar, pero hay que obedecer, hay que caminar, hay que seguir. Estos discípulos no se pusieron, Jesús, ¿cómo nos manda vos a decirle que con 20 vamos? Es que es bien abusivo también vos. Nada, ellos dijeron, bueno, vamos a ir. Le creen a Dios, le creen a Jesús. Las palabras de Jesús son reales, son genuinas. ¿Qué tanto le crees vos? ¿Qué tanto le crees a Dios cuando te dice obedecer? ¿Qué tanto le crees a Dios cuando te dice hace esto? ¿Qué tanto le crees a Dios cuando te llama a hacer algo? Si los discípulos hubieran tenido una mentalidad como la nuestra, hubieran puesto un montón de peros y obstáculos en la vida. Las palabras de Jesús son muy profundas.
Él anuncia que su fin está cerca y es duro porque la muerte le va a llegar, pero sigue ayudándole a los discípulos a prepararlo todo. Ahora quiero que comprenda algo y que le quede claro para toda su vida. A Jesús nunca lo mató nadie. Él mismo se entregó y él mismo preparó todo para ello. Jesús no fue vencido por nada ni por nadie. Él mismo, por amor a nosotros, se entregó a la muerte. Y nunca va a haber ni habrá nadie capaz de derrotar a Cristo. El plan de Cristo es perfecto y Él lo hizo todo así. Ahora, esto te debe de llevar a concluir en que la salvación tuya y mía es un acto preparado en amor y no una casualidad de la vida. El amor de Cristo hacia nosotros no es una casualidad religiosa, no es una oración vacía, no es un encuentro ocasional que te hace llorar, sino el cumplimiento del plan de Dios por medio de Cristo. Y que cada paso que Él dio fue pensado, preparado, para que esta mañana vos pudieras estar más cerca de encontrarte con Él. Cuando llegó la noche, versículo 20, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Imagina esta escena, horas antes de su muerte. Estos son horas. Oiga bien, esto no es días. No es que Jesús después se fue a dormir, se echó una siesta. No, estos son horas antes de que lo lleguen a capturar. Antes de empezar su sufrimiento, Jesús estaba en un momento más íntimo. Creo que alguna vez les he comentado que para los judíos la mesa es algo muy íntimo. Que un judío, que un israelita te invite a comer a su casa es una cosa muy profunda. Y entonces, cuando el texto dice se sentó, quiero que entienda algo porque quiero plasmar cada detalle en su corazón de qué es lo que estaba pasando. Jesús sabe que va a morir, ¿ok? Pero se sienta a la mesa con los 12. Entonces, no sé si hay dos valientes, dos varones que vengan que le sirvan las rodillas, que puedan venir a quedar conmigo. Digo lo de las rodillas porque no va a ser rápido, si no lo voy a llamar ahí por dedo. Dos varones, Pacheco, ven. Diego, ven. Usted que está viendo los lados ahí. Salvador. Venimos vos. Sí, venimos, perdón. Súbanse. No, pero te vas a sentar aquí. Les voy a hacer la escena. Jesús. Mire cómo hay variedad en Heaven, que aceptamos como eres. La cena, la mesa, no existían las sillas. Entonces nos vamos a sentar como se sentaban los judíos. Hago esto ya fuera de toda la risa, para que entiendan la intimidad. Siéntense ahí donde quepan, no le van a arruinar la pedalera a la Maru. Y entonces esto es la Pascua. ¿Cómo comían ellos? La mesa va aquí, los que no ven atrás, Dios les ayude. Y se recostaban así. Recuéstense así unos con otros. Y se compartía la comida. Si aquí había una mesa más o menos un par de centímetros, y se compartían la botella, la copa. Ahora, ¿cuántos de ustedes cenan así en sus casas? Nadie. Si vos te vas a tu cuarto a ver La Casa de los Famosos. Pero era un momento muy íntimo donde compartían, donde probablemente se recostaban en él, donde estaban juntos. Quiero que entiendan lo profundo que era una comida de judíos. No era un evento que simplemente se sentaban y cada quien, pues sí, ¿cómo te fue en el trabajo? Sino que de verdad estaban cerca, se olía. Jesús remojaba el pan, o en este caso lo hicieron con Jesús, se remojaba en la olla. ¿Cuántos comen después al final? El chuponear, no sé cómo le llaman ustedes. Y se lo daba en la boquita al otro. Así era. Y es más, el primer corte de pan que se hace, se lo dan en la boca al invitado de lujo. Por eso es que ahí en el texto, ya lo vamos a ver, le dan el primero a Jesús en la boca. Y se lo dan también como símbolo de ser el más importante, pero de traición. Entonces así era una comida judía. Llegaban, siéntense, le decía, todos para el suelo. Por eso pedí rodillas buenas. Todos para el suelo. Esta era la intimidad de los judíos. Gracias a los modelos que tenemos aquí, yo creo que la logran. Un aplauso para ellos, ayúdenle, Señor. Gracias. Ahora, esa es la escena. Ese es estar cerca. Eso es comer con ellos, se reclinan. En el Éxodo,
La Pascua era tan rigurosa y tan religiosa que no la comían así. En el Éxodo la Pascua era de pie, lomos ceñidos, con una vara en la mano y el calzado lo tenían listo para salir. Pero con el tiempo la costumbre fue cambiando, se volvió más íntima, más tranquila y el maestro se reclina al costado de la persona más desleal de la historia. Sé que a muchos en los momentos de problemas o inquietudes o incertidumbres nos despierta el instinto de estar tensos o alertas. Sé que cuando tenés problemas en tu vida, alguna deuda, algún problema de salud o sospechás de que algo va a salir mal, muchos nos ponemos en una actitud rígida. Te pones en una actitud de tengo que ver qué hago. ¿Cuántos se han ido a dormir esta semana pensando en cómo solucionar problemas? Levante la mano. Esa es una actitud rígida. Te vas a dormir a la cama, tu esposa está durmiendo, tu hijo es durmiendo, pero vos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo que estar listo acá, tengo que estar aquí, tengo que pensar en esto. Pero Jesús, a horas de morir, a horas de ser traicionado, a horas de ser entregado, se sienta con los discípulos, se reclina con ellos, comparte con ellos. A hora de sufrir la traición más grande y el sacrificio más difícil de todos, ¿saben qué hace Jesús? Él valora ese instante con sus amigos. Él tiene paz, tiene calma, no se afana. Jesús sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y lo hace. Él entiende que en sus manos en ese momento no está escapar de la muerte, no está decir, ay, viene Judas el traidor, no lo dejen entrar a la cena, sino cenar con los discípulos. El afán muchas veces te va a hacer pensar que vos podés controlar las situaciones de la vida. El afán te va a decir, preocúpate, tienes que hacer esto y buscar estrategias y buscar ideas. Y probablemente ante el momento más difícil de tu vida, lo único que tenés que hacer ahora es descansar. Probablemente estás pasando por una situación donde se te viene algo sumamente difícil, sumamente complicado. Y lo único que Jesús te puede pedir esta mañana es descansar, descansar. Viene una adversidad, viene un problema a tu vida, viene una situación grave, viene una situación que probablemente no puedas controlar y no puedas solucionar. Y la invitación de Jesús esta mañana no es a que te pongas rígido, a que te pongas tenso, a que te pongas preparado, a que busques estrategias, sino a que te sentes a la mesa con Él y compartas el pan y descanses con Él. Que entendás que Él tiene todo controlado, que Él maneja todas las situaciones y las circunstancias y que tu único labor en este momento de crisis que se avecina es acostarte y descansar en Jesús. Descansar en Él. Y mientras comían, mientras Jesús valoraba este momento y compartían y comían, Jesús dice esto: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. ¡Qué bombazo! Duras palabras de Cristo. Nosotros ya lo normalizamos y hasta por apodo le decimos a la gente, un gran Judas. Pero yo quiero que usted entienda que Jesús había caminado 3 años con estos hijos. Que no hablaba de cualquiera, no hablaba de un desconocido, hablaba de un amigo, de un íntimo, de uno que caminó con él y que lo iba a traicionar. Sé que aquí muchos de nosotros hemos sufrido traiciones por gente muy cercana. Y gente de tu familia, que tus amigos te han engañado, que familia, que socios te han mentido, te han utilizado. En el 2015, yo inicié un negocio y era una agencia de publicidad. Y fundamos una agencia de publicidad junto con un amigo cuyo nombre es Gerson. Y recuerdo que en ese año nosotros queríamos hacer las cosas bien. Y empezamos a conseguir algunos clientes, nos sentábamos y buscábamos clientes y salió nuestro primer gran cliente. Y creamos la campaña para Metrocentro e hicimos la campaña. Y me recuerdo que luego alguien me dijo, por ser un gran contribuyente, que teníamos que facturar. Yo pensaba que solo era y se les cobraba y ya vea. Entonces teníamos que registrarnos y el IVA y Hacienda y todo lo demás. Para no hacerles largo el cuento, me acuerdo que ese año empezamos a trabajar y dijimos necesitamos un contador. Y lo que primero que uno hace, nosotros pensando, estábamos en Heaven hace ya más de 10 años, y luego a Gerson, mira, hay un chico que viene acá y que dice que es contador y que nos puede ayudar. Listo, lo llamamos y le empezamos a trabajar con él. Nosotros nos dedicamos a trabajar porque estábamos empezando
Y cada mes él me decía, son tantos de impuestos y lo demás. Y yo le pasaba y le pasaba y le pasaba el dinero de los impuestos. Y pagábamos los impuestos e íbamos trabajando. Un día, no sé, de esos días, si a usted le ha pasado, nosotros teníamos otro amigo también en Heaven que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Y a mí algo no me huelía bien. Entonces vengo yo y le digo, mire, ¿puede revisar mi estatus en Hacienda? Y le digo, ah, sí, me dijo que no sé qué. ¿Cómo estoy ahí? Pues usted nunca ha pagado impuestos. Me dijo, ¿cómo? Dije yo. Nunca has pagado impuestos. ¿Qué? Sí, aquí están las facturas declaradas por Grupo Roble, pero vos nunca has pagado. Hermanos, cuando me dijo eso, 10 años más joven, yo dije, le voy a reventar hasta la... Pero me hirvió la sangre y le digo a Gerso, hey, nos robaron. Hemos pagado tanto de dinero por tanto tiempo y todavía me dijo él, ¿cuánto pagó? Tanto, le digo yo. Ah, bueno, aparte de lo que le pagó al muchacho, tiene una deuda como de no sé cuántos miles aquí en Hacienda. 2 emprendedores rascuachitos con su primer sueño y los había traicionado un miembro de la iglesia. Cuando me dijeron eso, les prometo, yo llamé a la fiscalía, a todo el mundo llamé. De repente pasó el tiempo y la idea era solucionar. En ese momento este hombre que me había dicho que nos habían robado, me llamó y me dijo, venga, me dijo. Yo no servía en un ministerio, pero no tenía quizás, digamos, mayores responsabilidades dentro de la iglesia. Él me llamó en privado, yo tenía hace 10 años, 23 años, 24 años. Y me sentó y me dijo, mire, me dijo, yo le voy a dar un consejo, me dijo Víctor. Usted algún día le va a servir a Dios, me dijo así. Sí, pero ahorita no, le dijo, ahorita le voy a servir a usted. Y le voy a dar un consejo en el nombre de Dios, me dijo él. Ah, le dije, mátelo. Y sacrifíquelo para la Pascua. ¿Y saben qué me dijo? Yo le voy a dar un consejo, usted decide si hacerlo o no. Pero mi consejo de parte de Dios, por lo que Dios va a hacer con su vida, y porque usted más adelante va a servirle a otros, me dijo, perdónele la deuda, me dijo. Y vaya y perdónele la deuda y pídale que no se deje de congregarme. ¿Cuándo me dijo eso, hermano? Yo dije, a usted también le voy a pegar ahorita. A todos. ¿Cómo? Yo ni tenía ni dónde vivir, ni qué comer, me roban todavía y me sale este de espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo sé qué es lo que es pasar hambre, si yo sé lo que es sufrir, si para mí la pizza es un lujo. Y cuando me dijo eso me hirvió tanto la sangre y me fui y le digo a Gerson, hey, mira, dice que perdonemos, pero perdona a su abuela, le dije yo. Pasaron los días y lo buscamos. Él nos prometió que iba a devolver el dinero, no solo un enredo. Y un día nos sentamos en Heaven después de un culto, un día domingo, lo sentamos a él y le dijimos, mira, fulanito, olvídate del dinero, solo prometenos una cosa, que no te vas a dejar de congregar. No, gracias, que no sé qué, yo les voy a pagar. Nunca más volvió a llegar a la iglesia, ya no fue cosa de nosotros. Con el tiempo, 10 años después, 12 años después, sí, 10 años después, porque nos dimos cuenta este año, siguió con sus prácticas y pues lastimosamente, y no lo digo con alegría, la verdad, cayó preso. Pero en ese momento, y nunca olvido esa experiencia, comí con él, caminé con él, servíamos en el ministerio juntos y nos traicionó. Y nunca había experimentado yo perdonar tanto porque nunca había pagado ni trabajado tanto. Y cuando veo la escena de la gran cena, de la Santa Cena o de la Pascua de Jesús, lo importante de la Pascua en este momento era la actitud de Cristo frente al traidor. Y entristecido, dice el verso 22, y vea por qué cuento esto. En gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, los discípulos se preocupan, se afligen. ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo? Los discípulos empiezan, si hemos caminado, dormido, intimado con Él. Entonces Él respondiendo le dijo, lo que les enseñaba acá, el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. ¿Saben por qué la actitud de Cristo es la impactante de esta historia? Los discípulos se ponen tristes porque en esa época comer con alguien del mismo plato era algo tan íntimo, representaba en maldad, verdad.
Y esto se lo doy como consejo. Pero qué triste es comer en la misma mesa con alguien que no te ama, con alguien que no está disfrutando el alimento, sino que lo que está pensando es en cómo traicionarte, cómo mentirte. No hay mayor dolor en el corazón que el que sufre alguien cuando es traicionado por alguien al que le entregó su confianza y ama de verdad. Y esta es la actitud de Cristo. Cristo pudo haberse puesto de pie en ese momento y con la autoridad del rey que era decir: este es el traidor, no lo hagan participar más. ¿Cómo puede levantarse en contra del ungido? ¿Cómo puede comer con la mesa con los santos del Señor? Pero Jesús no hizo eso. En ese momento todos están confundidos, todos están tristes. Recuerde, lo más importante del Evangelio no es la doctrina, no es la teología, sino que los valores del reino en tu corazón se vivan en el día a día. Tristes, confundidos, hasta este punto de la conversación aún no ha salido el nombre de quién es el traidor. Pero los discípulos no se ponen a señalar: este, quizás es Juan, quizás es Pedro. Ellos se amaban tanto que en su momento, el texto lo dice, se ponen tristes. Ese es el corazón de la iglesia. Cuando alguien falla, no te pones a buscar culpables. Si el cuerpo de Cristo falla, la iglesia falla. Si uno de ustedes comete un error, todos fallamos. Si alguien aquí cae en un pecado, en un error, en una adicción, en un vicio, no hay que preguntarse si es culpable o no, sino qué estamos haciendo para ayudarle. Ellos están tristes, no se ponen a señalar. Ellos se aman de verdad y les duele escuchar que en la mesa hay un traidor. Lucas dice que dudaban incluso de, ¿será que habla de verdad de uno de nosotros el libro de Lucas? Ellos no pueden imaginar que en la mesa hay alguien que pueda hacer algo así. Judas fue un hipócrita muy capaz, un actor muy capaz. Alguien que se sentaba a la mesa como si no pasara nada. Me imagino que él también empezó a decir: ¿quién será? Vamos a saber de qué está hablando el Jesús. O sea, él también se puso en esta dinámica. Él no tenía vergüenza. Nunca dijo nada. Judas mantenía una imagen pulcra y religiosa delante de los discípulos. A Judas le habían dedicado la labor de ser el tesorero. En él confiaban los bienes que administraban para la misión de Jesús. Confiaban tanto en él que le habían asignado una labor tan importante. Jesús hasta este punto no había hecho nada para exponerlo y Jesús ya lo sabía todo. Jesús hasta este momento de la cena no lo trató diferente. No lo puso en una posición excluyente. Yo sé que nos han fallado, iglesia. Yo sé que te han mentido, yo sé que te han usado, pero sé que también nosotros lo hemos hecho con alguien más. Y la respuesta ante la maldad que hacen en contra de nosotros nunca va a ser responder con mal, sino acercar más a esa gente. Si hoy has venido a la iglesia y estás pasando por una situación donde alguien habló mal de vos, donde alguien te traicionó, donde alguien te falló y te puso en una situación que no creo que haya llegado como la de Jesús. Porque a mí me robaron un poco de dinero, pero a Jesús lo iban a matar por culpa de él. Porque a vos probablemente te levantaron un chisme y con eso ya andas publicando hasta que de qué se va a morir la vecina. Pero a Jesús lo mataron por culpa de una participación de un desleal. Y aún así, ¿qué hace Jesús? Jesús hace todo por tener cerca a ese desleal. Incluso en el texto, en la descripción, Judas está sentado a su izquierda, un lugar de honor en la mesa, está rescotado a la izquierda. Y fue él mismo quien le dio el bocado de pan a Jesús, representando que Jesús era el invitado más importante. Imagina el cinismo de este hombre. Imagina el cinismo que tenemos muchos al venir a la iglesia. Que venimos fingiendo como si no fuésemos parte de los culpables que también fallamos al Señor. Por eso nunca voy a estar de acuerdo con la religiosidad. Por eso nunca voy a estar de acuerdo con ese espíritu de soberbia con el que nos congregamos, algunos viendo por encima del hombro a los demás. Con esa superioridad con la que nos sentamos algunos a la mesa, viniendo a ver quién es más pecador que otros.
Nunca voy a estar de acuerdo en que a alguien que ha pecado dentro de la iglesia se le suprima su servicio ni su privilegio. ¿Por qué? Porque nunca va a ser un castigo dejar de servirle a Dios. Nunca. Nunca. Al contrario, cuando yo veo que alguien viene de afuera y ha pecado y todo el mundo sabe que es pecador, a ese hay que atenderlo como rey y siéntenlo a la par de quien quieran. No, pero ¿y por qué si eso no es así? Alguna vez escuché a gente decir: Carlos, ¿y por qué sos amigo de homosexuales? ¿Y por qué sos amigo de lesbianas? ¿Y por qué sos amigo de los del Real Madrid? ¿Y por qué sos amigo de la gente? ¿Ah? Vive el FA, vaya, vive el FAS. 50 y 50, no exijan tanto. ¿Por qué? ¿Por qué en tu iglesia dejas que vayan así o se vistan así? Hace 3 días hacía un en vivo en TikTok como a las 10 de la noche y de repente se conecta un amigo mío que está haciendo mucha plata y muchas cosas en TikTok y me dice, y dice él ahí, un saludo para Rolo, y me invita al en vivo y le digo, ¿qué querés? Le digo yo así. Yo hablando de la Biblia, estaba normal, y él con una discoteca, una corona. Y dice él en el en vivo, él es mi pastor. Dice, sí, yo no, le dije yo. Y él me está ayudando a cambiar. Y de repente entra otro personaje, René Valdivieso. Y este circo que se había armado aquí, dije yo. Y pone René que él también es mi pastor. Y vi hablando. Y yo sé que la gente después hice otro en vivo. ¿Y usted por qué habla con ellos? ¿Y usted por qué usa aritos? ¿Y usted por qué usa tatuaje? ¿Y usted por qué aquí? Y yo dije, porque al circo he venido yo, dije yo. Porque probablemente esta gente nunca la vayan a aceptar en otro lado. Porque probablemente no sean aceptos. Porque claro, en el papel ellos dos se ven como personas que quizás nadie les daría un valor. Judas sí se veía como que alguien recto, un tesorero, un fiel administrador de los recursos del reino de Dios. Y fue el más grande traidor de la historia. Nunca juzguen a alguien por su portada y nunca traten de menos a aquel que ha caído. Apuesten siempre por los débiles. Apuesten siempre por aquellos a los cuales nadie quiere dar nada. Ojo, no sabemos si van a cambiar. No sabemos si van a responder bien al mensaje de amor. Yo no sé si van a cambiar. Pero creo en el mismo ejemplo de Jesús, que sin importar el daño que te hagan o te deseen, nunca paguen mal por mal. Sigan el ejemplo de Cristo, sirvan a todos por igual, abran sus mesas a todos. No toda la gente te va a ser leal, no todos te van a amar, no todos les vas a caer bien, pero la labor de la iglesia no es andar exponiendo pecadores. La labor de la iglesia no es andar humillando a la gente que falla, es amarles, es servirles, es cuidarles, es confiar en que Dios puede cambiar sus vidas. Si vos sos de aquellos creyentes que su evangelio se basa en quién es santo y quién es malvado, no tenés a Cristo. Si tu característica como padre, educador de hijos, es decirle a tu hijo, cuidado con estos y cuidado con aquellos, en un sentido peyorativo, estás criando a tus hijos para que se pierdan. La labor de la iglesia no es condenar pecadores, es traerlos a la mesa, es sentarse con ellos y reflejarles a Cristo hasta el último punto, aunque estos al final te traicionen. No se confíen. Muchos pueden parecer los más santos, los más puros, los más rectos, pero al final un corazón lleno de maldad siempre va a salir a la luz. Y el pecado no se puede ocultar para siempre. La luz siempre expone el pecado. Y por más que esta mañana vengas y te congregues y vivas ocultando tu pecado y vivas fingiendo y vengas llevando una doble vida, tarde o temprano, no la iglesia, no el pastor, la vida y el Cristo mismo te va a dejar en evidencia en la mesa y te va a decir, estás con nosotros, pero no sos de nosotros, pero esa labor es de Cristo. Por eso la iglesia no puede ponerse con filtros en la puerta. Dice en el verso 24, a la verdad,
el Hijo del Hombre según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense qué difícil. En una cena que debería de ser de felicidad se citan palabras tan duras. Entonces respondiendo Judas, verso 25, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho, Judas. Qué difícil. Comiendo a la par del enemigo, del traidor, del desleal. Me imagino que si hubiera estado Jesús en esta época evangélica de nosotros, hubiera dicho, hay que orar para reprender el demonio de este. Pongámonos todos discípulos alrededor de él, porque hay que hacer una liberación, un rompimiento. Pongan a Judas al frente y buruca entre todos. Una gran parranda para que se calme. No vamos a permitir, si hubiera levantado Pedro, Andrés y Carlos Benavides, no vamos a permitir que nadie hable mal de nuestro pastor. ¿Cómo va a ser eso? No. ¿Cómo Judas va a entregar a Jesús? Imagínense, los discípulos hubieran reaccionado así. Se ponen de pie todos. ¿Ah? Judas, ¿eres tú? La Rosa de Guadalupe. Y todos close up a los ojos. Maestro, ¿cómo va a ser posible que este hombre que te está entregando el pan, no lo vamos a permitir? Unámonos, iglesia, en oración y ayuno todos los días para liberar a Judas de este castigo. Pongámonos ahorita y pongamos en disciplina a Judas. ¿Qué dicen? Reunámonos. Tomás, ¿cuántos días crees que le caen bien para el proceso de restauración del hermano Judas? Judas pecó. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es reunirnos, hablar con el líder, que se salga del ministerio y que empiece un proceso de restauración, que rinda cuenta. Eso es la liturgia de nosotros. Esa es la práctica de nosotros. Esa es la forma en la que nosotros restauramos vidas. ¿Saben qué hizo Jesús con Judas? ¿Saben qué hizo Jesús con Judas? Siguió comiendo. Siguió comiendo. Ya me imagino todo. Nos va a entregar. Va, pues pásame el pan. Siguió comiendo. En el corazón de Cristo había dolor. Su amigo lo iba a entregar. Pero en los valores del corazón de alguien que tiene a Dios, nunca va a haber el deseo por ver a alguien mal, sino simplemente compasión por los necesitados. Siempre la palabra revela el corazón de la gente. Judas es quien reconoce que él va a entregarle. Jesús nunca dijo, Judas me va a entregar. Judas mismo no pudo resistirse a la luz de la verdad. Yo hoy les doy un consejo a todos, incluido yo como primera audiencia. Ya no nos escondamos, no huyan, no se escondan detrás de las mesas religiosas, no finjan, no vengan a la iglesia a fingir una vida íntegra, no vengan a la iglesia pretendiendo hacer que todo está bien. No vengan a la iglesia y se pongan a la defensiva para que nadie descubra el pecado con el que andan luchando. Ustedes y yo sabemos que no somos perfectos y que también estamos a la mesa con Jesús, pero que también somos muy culpables del sacrificio que Él tuvo que hacer. Abran sus corazones y esta mañana todos los que han venido cargados, todos los que vienen con una doble vida, todos los que venimos con un pecado oculto, con aquel pequeño granito que se ve al fondo que todavía ensucia tu vida, confesáselo al Señor. Ya no vengan semana tras semana fingiendo como hipócritas para que todos crean que está bien. Dejen de responder en victoria si están derrotados. Dejen de decir, ahí la llevo. Mejor abran sus corazones y digan, estoy mal. Dejen de pararse en las alabanzas como si Dios no existiera. En la administración, cuando están orando, dejen de pensar, es que me van a ver que yo necesito del Señor. ¿Y para qué ha venido? No abusemos de la gracia de Cristo, del sacrificio, de la salvación. No entendemos todo lo que Cristo pasó para que vos te sentaras esta mañana y dijeras, ay, en la casa voy a orar.
Cristo te invita a su mesa, te hace participar, pero venís y comés y tomás como si nada y te limpias en Cristo como si fuese una servilleta que la otra semana iba a estar limpia otra vez para limpiarte. El evangelio que nos explicaron era un evangelio donde vengo, como cada semana, ocupo a Cristo como servilleta, la ensucio, la boto a la basura, sigo pecando y me vengo a volver a limpiar. Y eso no es así. El fin de una vida que pasa ocultando su pecado es la muerte. Y la razón por la cual mucha gente se pierde en el camino de la fe es porque creen que están en el camino de la fe cuando en realidad no lo están. Nosotros no podemos mandar tu vida. Nosotros no podemos cambiarte. Nosotros no podemos transformar tu corazón. Pero si somos de aquellos que esta mañana seguimos abusando de la gracia de Dios, tarde o temprano vas a quedar expuesto. Tarde o temprano algo en la vida va a hacer salir a la luz todo eso que andamos ocultando. Por eso, mientras Cristo te dé un espacio en su mesa, hoy es un buen momento para pedir perdón. Imagine a Jesús, luego de descubrir delante de todos que Jesús le iba a traicionar. Jesús no pensó en venganza. Jesús no hizo lo que muchas iglesias haríamos en este punto, de expulsarlo de la iglesia. El pastor de cualquier iglesia, al tener un Judas tan confeso en la mesa, ya lo hubiera echado, ya lo hubiera metido en disciplina, ya lo hubiera sacado de los ministerios y ya te hubiera dicho bloqueado de las redes sociales. Hasta en Rinzo lo hubieran metido a Judas. Pero ¿qué hizo Jesús? Verso 26. Piensen en esta escena. Si estás pasando por una traición, si estás pasando por un momento de dolor, si estás pasando por un momento en el que no confías en la gente, si estás pasando por una herida que te causó alguien más. Judas se confiesa y dice: yo voy a hacer. Y todos sabemos el final de Judas. Algunos historiadores, biblistas, teólogos condenan a Judas por algunas palabras que profesa el evangelio y lo demás. Yo jamás me atrevería a condenarlo. Es más, yo me la juego. Yo creo que Judas se salvó. Yo lo creo. Por algunos ápices de la Biblia, algún día si me invitan a un café les explico por qué tengo esta teoría yo. Pero jamás me atrevería a ponerme a decir: Judas, pobrecito, predestinado a la perdición. Yo dudo. Hay cosas en la Biblia que me hacen dudar de una conjetura tan cruel. O quizás soy muy ingenuo y creo en todos, no lo sé. Pero Judas se revela como el traidor más grande de la historia. El motivo por el cual muchos tenemos chistes, porque así le llamas a tu esposo cuando te miente. Ay, pastor, he dormido con Judas todo este tiempo. Así le decís a tu mejor amiga cuando te engañó y te traicionó, a tu mejor amigo cuando no fue a comer con vos, sino que se fue a comer con otros amigos. Este es un gran Judas. Así le llamás a aquel que te mintió, que te usó. Lo curioso es que nunca te llamás a vos mismo así cuando vos también lo has hecho. O nunca he visto a alguien que diga: ay, hoy me levanté bien Judas. Hoy ando Judas. Judas se revela, se confiesa. La escena es triste, los discípulos tristes. Jesús está ya quizás a unos 45 minutos, 1 hora y cuarto de que lo apresen y comience a ser castigado, torturado. Lo veremos semanas después. ¿Y qué hace Jesús? Enfocado con el corazón del Padre. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a ¿quiénes? A los discípulos. ¿A quién más estaba entre esa mesa? Judas. Y les dijo: tomad, comed esto que es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella. ¿Quiénes? Todos. No le dijo a Judas: vos no, Judas, vos ahorita no puedes participar, estás en disciplina. Vos no, Judas, ahorita no, porque estás en un proceso. ¡El traidor! ¡El traidor!
El que un ratito después iba a llegar con 30 moneditas de plata, que son simbólicas, no son históricas, y que lo iban a llevar, iba a darle un besito y lo iban a entregar. Ahí le estaba diciendo: beban, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. También para Judas, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el texto. ¿Para qué es derramada la sangre del nuevo pacto? Para la remisión de los que, de los Judas, de nosotros, de los traidores, de los desleales, de los que fallamos. Jesús nunca te apartó de la mesa, aunque vos te has querido ir. Se sentó con vos y dijo: si ya sé que sos pecador, si hueles a pecado, hija, si se te nota, si traes las ojeras hasta el cuello, si se nota que no viví feliz, si se nota que estás mal, si se nota que andas en pecado. Pero ¿sabes qué? Aquí hay pan y aquí hay una copa. Come. Come que yo salvo, come que yo perdono, come que yo redimo pecadores. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. ¿Quién seguía en la mesa, amigos? Judas. Judas seguía en la mesa. Le dio el pan y lo compartió. ¿Por qué hizo esto Jesús si Judas era un traidor? Porque el plan de Jesús es más importante que cualquier resentimiento, que cualquier envidia, que cualquier traición. Porque el amor es lo más importante siempre. Porque Jesús nunca se desenfoca de la voluntad de Dios. Porque Jesús no tiene tiempo para guardar odio, rencor y resentimiento. Porque hay algo más importante, iglesia: la salvación. Él deja que Dios se encargue de Judas. Y Judas, a pesar de ser el culpable, Judas no recibe un castigo directo de parte de Jesús. Jesús deja que Dios se encargue de Judas. Y Jesús se encarga de lo que Él tiene que hacer. Deja que Dios se encargue de tus enemigos. Y ojo, alguna vez he escuchado personas decir: oro porque Dios haga justicia con esa persona. Pero yo les digo algo esta mañana, y ábranse a esta posibilidad, porque la he visto mucho y deseo verla más. ¿Y qué tal si la justicia de Dios para la persona que te traicionó, te mintió, te robó, te usó, te fue infiel, te hizo el peor daño de tu vida? ¿Qué tal si la justicia de Dios para esta persona es amor, perdón y misericordia? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a enojar si Dios quiere perdonar, amar y salvar a tus enemigos? ¿Te vas a enojar si en lugar de que un rayo le caiga encima al que te usó y al que te mintió, Dios le va y le ama, le ayuda, le cuida y le salva y hace que hasta se congregue con vos? ¿Te vas a enojar? ¿Cuál es la prioridad del corazón de la iglesia? ¿La salvación de los perdidos o tu justicia propia? En un momento tan duro como la revelación de la traición de un amigo, cualquiera de nosotros se enfocaría en buscar la justicia propia. Pero Jesús se enfocó en seguir sirviendo aún al traidor. Y les anuncia a todos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es para todos. Ahora Jesús se reveló a sí mismo como el Cordero que perdonará todos los pecados y cambiaría todas las vidas. Que ya no tienen que hacer más sacrificios al Padre, sino que por medio de su muerte todos íbamos a tener vida. El pueblo celebraba haber salido de Egipto, pero ahora nosotros celebramos salir de la esclavitud del pecado. Heaven es una congregación de personas rotas, de personas débiles, de personas señaladas y marginadas. Y una vez escuché a alguien que me dijo: es que ahí solo se congregan los que se van de las iglesias. Y yo dije: eso es bueno, porque si no, ¿dónde más tendrían que ir? No digo que seamos mejor que otros. Probablemente ustedes y yo cometimos errores en otro lado, o cometieron errores con nosotros. Eso no es importante. Y lo hablaba con un pastor esta semana. Lo importante es que hay un espacio para todos.
Y por algo quizás venimos nosotros acá, no lo sé, y tampoco me enfoco en las formas. Solo sé que la misión de Heaven durante todos estos años siempre ha sido los marginados, los débiles, los señalados, los criticados. Porque entendemos que Cristo es para ellos. Y que por nosotros Cristo se entregó. Y que por nosotros Cristo se sacrificó voluntariamente. Porque mientras la religión te rechazó y te impuso la religiosidad y la rigurosidad de la ley para hacer cosas para salvarte, Cristo se sentó a la mesa con nosotros sabiendo que también le íbamos a traicionar. Y se acostó con nosotros. Y a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado, Él compartió el regalo más grande que te puede dar esta mañana: la salvación para todos. Cristo estaba a unas horas de morir, de sudar sangre, de ser castigado injustamente. Pero Cristo nunca pensó en dejar de amarnos, en salvarse a sí mismo. Y no dejó que el dolor, la angustia o el resentimiento le quitara el privilegio más grande: dar gracias a Dios. Hoy, hermanos, los invito a algo. Y si se pueden poner de pie. La cena del Señor es un evento muy profundo. Y sí es cierto que Dios perdona los pecados de todos, y que hay gracia y que hay misericordia, yo lo sé. Pero esta mañana te invito a que no abusemos de ello, a que no desperdiciemos nuestras vidas viviendo de una manera que no agrada a Dios. Yo lo pregunto con mucho respeto y madurez: ¿vale la pena fallarle a Dios por 5 minutos de placer? ¿Vale la pena fallarle a Dios, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, por un momentito de risas y alegría con tus amigos? ¿Vale la pena destruir todo lo que Dios te ha dado por una carita al aire? ¿Vale la pena el sufrimiento de Cristo por mis caprichos como religioso? Para nosotros que hoy nos hemos sentado a la mesa como Judas, pretendiendo que no pasa nada, preguntándose todavía: ¿de quién estará hablando? Dejemos nuestra religión de lado, dejemos de fingir, dejemos de imponer cargas religiosas y seamos sinceros. Y esta mañana, delante del pan y de la copa, rindámonos delante del Señor. Dejémonos de escudar en los años que tenemos de evangelio y de caminar, y cada día arrepintámonos en la mesa del Señor. Para vos que esta mañana has pecado, que sabés que venís con las manos sucias, que sabés que ocultás algo y que vivís una doble vida, hoy también es una buena oportunidad de arrepentirnos delante de Dios y caminar en paz con Él. Hoy la mesa está servida para todos y la salvación por medio de Cristo ha llegado. Valoremos esa gracia inmerecida que Él nos da. Y por último, como dice el texto, celebremos su sacrificio con amor para Cristo. Verso 30. Y cuando hubo terminado todo, dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Adoremos al Señor, iglesia, y celebremos la gracia que a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, Él aún sigue derramando en nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Y aquí el sermón ha terminado. La predicación, la enseñanza, como usted quiere llamarle. Y aquí en la mesa ya solo está para que hables vos y Dios. Así que si usted quiere hablar con el Padre, hable con el Padre. Pero si usted se quiere quedar callado o simplemente quiere seguir viendo quién es el Judas, eso es decisión suya. Yo, un pecador, una persona falible, cerraría mis ojos y levantaría mis manos esta mañana y diría: Padre, perdóname. Perdona mis pecados y mis faltas. Y ayúdame esta mañana a ser más como tú. Ayúdame, Señor, a ser más como vos. Oremos, iglesia, y adoremos al Señor.
Thank you.